Amén, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Que sí escuchar eso. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por ese bonito especial. La parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Nos dice el primer versículo, hermanos, versículo 11. Nos dice la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Hermanos, ¿cuándo se da la parte de los bienes que le correspondía? ¿Cuándo se le daba la herencia, hermanos? Cuando muriera, hermanos, eso era lo normal. Mas sin embargo, el niño menor le dijo: dame los bienes ahorita. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Que en el corazón de su hijo, su padre estaba muerto. No me interesas, dame lo que tienes, a ti no te quiero. En su corazón, su padre estaba muerto. Dame lo que me pertenece. Hermanos, qué tristeza. Dame mis bienes. El niño menor probablemente, hermanos, se le daba todo lo que quería. Tal vez su padre siempre procuraba lo mejor para él. Hermanos, ciertamente se debe dar sus necesidades, pero él debe también aprender a ganarse las cosas, hermanos, porque si no, nunca lo valorará. Porque si no, nunca lo valorará, hermanos. Y veremos cómo perdió todo lo que se le dio a este hijo pródigo. El hijo quería su heredad. Para él, su padre estaba muerto. Hermanos, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 1, hablando de hacia los hijos. Debes aprender a amar y respetar a tus padres. Debemos aprender a amar y respetar a nuestros padres. Efesios 6:1 dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor. ¿A quiénes, hermanos? Entonces no podemos obedecer a Dios si no obedecemos a nuestros padres. Es una autoridad bíblica. Porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Simplemente porque nos dieron de comer, hermano. Por eso es justo que le obedezcas. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra honrar significa tener en alta estima. Cada niño debería pensar que su padre es su héroe. Esa es la palabra honrar, tener en alta estima. Y no solamente dice eso, sino que la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. Los primeros 4 mandamientos hablan sobre nuestra relación con Dios, conocemos los 4. Y los siguientes 6 hablan de nuestra relación con los hombres. Y el primero en lista, 5.º mandamiento, es: honrarás a tu padre y a tu madre. Y es el primero con promesa. Ahora, ¿cuál es la promesa, hermanos? Hay una promesa muy especial que dice la Biblia: para que te vaya ¿cómo? Cuando un hijo honra a sus padres, Dios del cielo lo bendice y le irá bien, hermanos. Ahora, ojo, hermanos, tal vez hay alguien aquí congregado que tus padres no son cristianos y tú dices: no, es que mi padre no es cristiano, hermano. La Biblia no dice: si tu padre es cristiano, hónralo. La Biblia dice: hónralo, así no sea cristiano. Por el simple hecho de ser tu padre, hónralo y te irá bien. No solamente te va a ir bien, dice la Biblia que serás de larga vida sobre la tierra. ¿Saben por qué hay personas, hermano, que mueren a una edad muy grande, 100 años? Hermanos, están recogiendo una bendición que sembraron hace años por el simple hecho de honrar a su padre, hermanos. Y es gente longeva. Dije eso y como que se espantaron 3, ¿verdad? No tiene nada que ver con lonja, hermanos. Longeva. Ahora, fíjense lo que dice la Biblia. Este versículo es tan importante. Versículo 4. Primero le habla a los hijos: tu responsabilidad es obedecer. Se habla mucho del derecho de los niños. El único derecho de los niños es respetar a sus padres, hermano, porque es quien les da de comer. Pero ya después le habla a los padres este versículo 4. Y dice la Biblia: hey, pero vosotros padres, no provoques a ir a tus hijos. Los niños dicen amén, hermano. Son terribles, hermano. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Y después da 2 enseñanzas que un padre bíblico debe hacer con sus hijos.
Solamente te da dos responsabilidades, papá, hacia tus hijos. Y dice la Biblia, sino criarlos en, número uno, ¿qué dice? ¿Y la otra cuál es? ¿Cuál viene primero? La disciplina es bíblica, hermanos. Sé que lo que estoy a punto de decir, tal vez no muchos estarán de acuerdo, mas sin embargo Dios está de acuerdo y por eso lo enseñaré, porque está en la Biblia. La Biblia habla de disciplina, hermanos. Ahora, ¿por qué debe haber disciplina en el hogar? ¿Por qué Dios le llama el valiente? ¿Por qué debe haber un hogar con disciplina, hermano? Mira lo que dice Proverbios 22:15. La disciplina es necesaria. Si tú no disciplinas a tus hijos, les haces un mal. Proverbios 22:15 dice la Biblia, la necedad está ligada en el corazón de ¿quién? Entonces tú puedes poner muchacho igual a necio, necio igual a muchacho. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios, hermano. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabes qué hace un niño que no sea necio? La corrección. Eso no se hace. Debe hacerse en amor, hermanos, pero debe hacerse, porque si no, su hijo nunca aprenderá a respetar a nadie. Si no respeta a su padre en la casa, nunca va a respetar a su maestro en la escuela y nunca va a respetar a las autoridades allá afuera. Va a decir, voy a hacer lo que quiera y va a terminar preso. Por eso la educación empieza en el hogar. No es responsabilidad de la escuela ni de la iglesia, sino del hogar, hermano. En un hogar debe haber disciplina, porque Dios lo dijo, Dios lo instituyó. Sé que muchas mamás no van a estar de acuerdo, pero entonces enójate con Dios. Debe haber disciplina, y si verdaderamente los amas, debes disciplinarlos. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La disciplina correcta y con amor. ¿Puede haber disciplina con ira? Eso es lo que lastima el corazón del hijo. Y tú te paras y dices, es que debo disciplinarte. Debes disciplinar con amor. A ti debería de dolerte más el golpecito. Disciplina con amor. A veces disciplinas cuando estás enojado y va a ser un golpe con ira. Y tu hijo se da cuenta si ese castigo es con ira o si es con amor. Debe haber disciplina, pero la disciplina debe ser con la actitud correcta, hermanos. Vayamos a Proverbios capítulo 20, versículo 30. Proverbios 20, 30 nos dice la Biblia. Los azotes que hieren, ¿qué son, hermanos? ¿Y el castigo qué hace? Ahora sí ya ningún hijo dijo amén, ¿verdad? El castigo purifica el corazón de tu hijo. Pero es que lo amo, yo no quiero. No, entonces no lo amas. Si tú no castigas a tu hijo, cuando se requiere, no solo porque tuviste ganas, pero cuando es requerido, no, tú purificas el corazón de tu hijo. Ayúdalo, hermano, ayúdalo. El castigo lo purifica, es algo bíblico, es el plan de Dios para que un hogar sea cristiano. Hermanos, un hogar cristiano debe tener reglas. Un hogar cristiano debe tener reglas, hermano. Debe haber respeto en el hogar. Y eso lo infunde el Padre. Proverbios capítulo 29, versículo 15, miren lo que dice. Proverbios 29, 15 dice la Biblia, la vara y la corrección que dan, hermano. ¿Qué da la vara, hermanos? ¿Qué da la corrección? Sabiduría, hermanos. Mas el muchacho consentido, ¿qué pasará, hermanos? Avergonzará a su madre. Es necesario y es bíblico en la vida de tu hijo darle corrección. Hermanos, yo creo que a muchos de nosotros nada más hacíamos algo malo y así nos iba, hermanos. No, levanta la mano, ¿quién quedó traumado? Ah, la hermana levanta la mano, hermano. Voy a orar por usted, hermano, no se traume, hermano. Usted confía en Cristo y Dios llena su corazón, hermano. Nadie quedó mal. Quedamos medio locos, hermano. Pero tú decías, así me va a ir si hago tal locura. Hermano, eso es bueno. Sé que un psicólogo va a estar en contra de lo que estoy diciendo, pero esto es palabra de Dios. En una iglesia, o sea, en una casa debe haber reglas, hermano. Y cuando esa regla no se lleva a cabo, debe haber castigo.
Y es bíblico, hermanos. Y no solo es de, te voy a castigar, ya no vas a poder jugar Xbox 8 horas. Solo 6. ¿Sabes que ahí habla de una reprensión, hermanos? Habla de golpe. Ahora, Dios designa lugares para hacerlo, ¿verdad, hermano? No es que le avientes lo que caiga, que esté ahí enfrente, hermanos, sino hay lugares específicos, hermanos. Si tú castigas y disciplinas a tus hijos, hermano, no van a crecer con traumas, van a crecer derechos, hermano. Tú no quieres una flecha chueca, que el día de mañana no va a poder volar. Disciplina a tus hijos con la actitud correcta. Si simplemente lo haces pero ¿por qué estoy? No, hermanos, disciplínalo, que se te baje el coraje y después ve y dile, ¿sabes por qué te voy a regañar? ¿Sabes por qué te voy a castigar? Y él mismo te lo va a decir, hermano. La disciplina número 1 aleja la necedad. La disciplina número 2 purifica el corazón. La disciplina número 3 da sabiduría. ¿Quieres que tu hijo no sea necio, tenga un corazón limpio y sea sabio? Disciplínalo. Proverbios 23:13. Proverbios 23:13 dice la Biblia, no rehuses, ¿qué dice ahí, hermanos? No rehuses corregirlo. Corrígelo cuando sea necesario. Porque si lo castigas ¿con qué, hermanos? ¿Qué pasará? Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. La vara de la corrección. Por eso es que en algunas librerías cristianas venden una varita. Dije varita y a algunos se les puso aquí el pelo chinito, ¿no? Algunos de ellas tienen un versículo. Algunas de ellas tienen picos. Debes castigarlo con vara, hermano. Y librará su alma del Seol. Hay una historia muy curiosa, muy tremenda. Cuando yo estaba en el ministerio hispano y en la iglesia de Kentucky, yo estaba a cargo de los niños. Y me acuerdo que en una ocasión, hermano, estaba hablando con la mamá de un pequeño. Y ese pequeño llega, traía su mochila y traía una varita en la mochila. Y sacó su varita, hermanos, y le dijo a su mamá, mamá, me porté mal, dame 3 varazos. Yo me sorprendí, hermanos. Dije, qué tremendo. Y le dijo a la mamá, a ver, ¿qué hiciste? Y ella le dijo y le dio los 3 varazos. Y uno pudiera preguntarse, ¿será que tuvo traumas ese niño? Hermanos, hoy yo conozco a ese niño, hermanos. Él está en el instituto allá de Commonwealth Baptist College, está preparando para servir a Dios, hermanos, es un buen niño. Porque eso está en la Biblia. Y tú dices, no, es que yo voy a ser muy áspero, muy duro, muy fuerte, y vas a tener un hijo que se te va a ir de la casa. La corrección es bíblica. No debe haber temor en el hogar, hermanos, con amor y reverencia. Pero es algo bíblico, hermanos. Disciplina con amor. Regresamos a Efesios 6:4. El primer punto de la responsabilidad de un padre, número 1, es disciplínalo. No solo debe haber disciplina. 2, y amonestación del Señor. Entonces, primero debe haber disciplina y después debe haber instrucción de parte de Dios o amonestación de parte de Dios. Vayamos a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No solo debes de disciplinarlo, debes de instruirlo. Cuando tú lo instruyes en los caminos de Dios, y no solo habla de una educación, hermanos, sino habla de una instrucción bíblica. Habla de que tú le infundas temor de Dios. Habla de que de vez en cuando le leas el Salmo 23, que tú puedas orar por él, hermano, que tengas, sí, la convivencia, hermanos, y jugar, y qué bueno que México le metió 7 goles a Cuba, hermanos. Qué padre todo eso, hermanos. Pero tú debes de tener un tiempo con tu hijo que es un tiempo que tú le hablas de Dios. Es algo que Dios te va a demandar a ti. Y dice, instruye al niño en su camino. Debes instruirlo cuando es niño porque es más fácil, ya cuando crece será muy difícil. Debes instruirlo ahorita, hermanos.
Debes traerlo a la iglesia, hermanos, que aunque se queden dormidos en la iglesia, algo se les quedará. Pero no solo en la iglesia, sino en tu casa. Hijo, vamos a orar. Hijo, mira, vamos a platicar un versículo. Instruye al niño en su camino, y fíjense la promesa tan grande de Dios. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no se ha enseñado de una manera correcta y por eso no se cree. Porque hay personas que han dicho, pastor, es que yo crié a mi hijo en el camino de Dios y ahorita está en el mundo. Y pastor, la Biblia dice que aun cuando fuera viejo no se apartará de él. No está hablando de que no se aparte de Dios. El versículo habla sobre instrucción. La promesa de Dios es que cuando tú instruyes a tu hijo y le hablas de la Biblia y siembras en su corazón palabra de Dios, es imposible que aunque crezca se olvide de lo que dice la Biblia. La promesa no es que no se aparte de Dios, porque sí se puede apartar de Dios, porque cuando llega a la mayoría de edad será Él y Dios, hermano. No podrás decidir por Él, pero nunca se apartará de Él la instrucción. Tú puedes confiar en una cosa: si tú tienes un hijo que ya le has sembrado tú la palabra de Dios y ahorita no está en los caminos de Dios y está haciendo cosas que no son correctas, hermano, tú puedes descansar en una cosa: aunque él haga esas cosas malas, aquí está en su mente la palabra de Dios, porque es su promesa que nunca se apartará la instrucción. ¿Por qué debes sembrar la palabra de Dios en el corazón de tus hijos? Para que nunca se les olvide. Y tal vez tú te preguntas, pero en su clase dominical y tan solo tienen 4 o 5 años, hermanos, es promesa de Dios que la palabra que ellos escuchen nunca se apartará de ellos. Por eso nunca es un desperdicio, hermano, cuando siembras en ellos la palabra de Dios. Dios te da 2 instrucciones tocante a los hijos, hermano. No solo disciplínalos, instrúyelos. El gran mandato, hermanos, en Deuteronomio 6:4, cuando nos dice en el versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El versículo 6 nos dice, no solamente tú debes amarlo, sino estas palabras que yo te mando hoy deben estar en tu corazón. Y el versículo 7 dice, tú debes repetirla a tus hijos. Instrucción. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino. No debe ser algo raro que uno hable de la Biblia en la casa, en el carro. Me fue de bendición tal punto del mensaje. Vamos a hablar de cosas bíblicas también. Al acostarte, cuando te levantes, es promesa de Dios que si le das instrucción, nunca se apartará de ellos. Enséñalos a amar a Dios y enséñalos a tener temor de Dios, porque nunca vas a poder estar con ellos. Y aunque puedan vivir de cierta manera en la casa y de cierta manera en la escuela, cuando tú infundes temor de Dios, será Dios quien los guarde, hermano. Por eso no solamente debe haber reprensión, sino debe haber instrucción. Esas son las 2 cosas que Dios le manda a un padre, hermanos. Proverbios capítulo 13, versículo 1. Proverbios 13:1 dice la Biblia, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, ¿qué dice, hermanos? Si tú quieres ser sabio, escucha lo que tu papá dice. Proverbios 30:11. Y qué triste por este versículo, hermanos. Pero dice la Biblia, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y espero y no se diga eso en ninguna persona de la iglesia, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú maldices o no haces caso o no te sujetas a la autoridad, simplemente estás cavando tu tumba. Fue lo que hizo el hijo pródigo, hermanos. Regresamos a nuestra historia, Lucas 15:12. Lucas 15:12 nos dice la Biblia, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre, hermanos? Yo he escuchado enseñanzas sobre cuán misericordio fue el padre en dárselo, hermanos. Pero yo quisiera que pensemos hoy de una manera distinta. ¿Y qué si el padre le hubiera dicho no? El padre le pudo haber dicho, ¿estás loco? El padre le pudo haber dicho, oye, espera que me muera primero. ¿No lo pudo haber hecho, hermanos? Solamente piensa en esto. Si el hijo pródigo se hubiera ido sin dinero
hubiera hecho tantas barbaridades. Por eso si alguien un día se quiere ir de tu casa, que se vaya sin nada. Que se vaya sin nada. Y si tú le compraste las calcetitas que trae puestas, ¿te quieres ir? Vete con lo que tienes, nada. Y tú lo ayudarías. Porque si le das dinero, con el dinero peca. Que se lleve lo que es de él, hermano. La cama es de él. Verás si no regresa en un día. ¿Le falló allá el padre, hermano? Versículo 13 dice la escritura, hermanos. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ¿dónde se fue, hermanos? Qué triste cuando alguien se quiere ir lejos, ¿verdad, hermano? Simplemente quiero crecer para irme. Nunca debe ser eso. O bueno, que lo haga de una manera correcta. Se fue lejos, una provincia apartada, y fíjense lo que dice la Biblia. Y ahí desperdició sus bienes viviendo como, hermanos. Cuando algo no te cuesta, no lo cuidas. Cuando algo no te cuesta, no lo cuidas. Lo desperdició. Más adelante dice la Biblia que el hijo pródigo se fue con rameras. Ahí es donde malgastó su dinero, hermanos. Probablemente tuvo toda clase de excesos. Al no haber tenido nada y después poder tener lo que quería, tuvo excesos, alcohol, hermanos, pura perdición. Ya no estaba bajo el techo del Padre, él podía hacer lo que él quería. Pero la Biblia dice, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Siguiente versículo dice la Biblia. Y cuando todo lo hubo malgastado, vamos, ¿te imaginas cuánto malgastó? No sabemos con exactitud cuánto le dieron, pero al menos era una tercera parte de la heredad. Y todo lo malgastó, hermanos. Porque si el hijo no es recto, hermanos, no va a haber dinero que le alcance. Tiene que aprender a vivir, hermanos. Tiene que aprender a ganárselo para que sea un buen administrador. La consecuencia de su pecado, hermanos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó, ¿qué dice ahí, hermanos? Comenzó a faltarle, hermanos. ¿Te imaginas de haber tenido tanto a tener hambre? En ocasiones Dios tiene que tratar muy fuerte con nosotros porque es la única manera que lo buscaremos. Si un hijo se aparta de tu casa, ¿sabes qué es lo que hubiera hecho un padre hoy en día? Mándame tu tarjeta, hijo, déjame depositarte algo para que tengas que comer. Hermano, que no le des de comer, hermano. Si está viviendo mal y está bajo tu techo, no se lo des porque le haces un mal. Si él no hubiera tenido la necesidad, nunca hubiera vuelto. Pero como tuvo necesidad y le dio hambre, entonces sabía dónde había que comer. Tenía un padre estricto, pero sabemos el resto de la historia, hermanos, pero un padre que lo amaba. No estaba dispuesto a solapar su pecado, pero estaba dispuesto a que si él se arrepentía, lo recibía con amor, hermano. Esa debe ser la postura bíblica, hermanos. Versículo 15 dice la Biblia, cuando comenzó a faltarle, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Ahora vivía de arrimado, hermanos, el cual envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Nadie le daba nada. Se dio cuenta que esta vida no te da nada, solamente su padre le daba y por eso él debe aprender a ganárselo. Porque se dará cuenta y se dará de topes allá afuera cuando nadie le va a dar nada y se va a morir de hambre. No, dale cuando puedas, pero enséñaselo a ganárselo. ¿Te imaginas cómo él tenía todo? Y llegó a darle de comer a los cerdos. Nadie estaba dispuesto a emplearlo. Solamente para darle de comer a los puercos. Ellos deben darse cuenta de su error. Siguiente texto dice la Biblia. Y deseando llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos.
mientras le daba de comer a los cerdos, él decía: ¿cómo quisiera yo comerme la comida de los puercos? A veces Dios pondrá escenarios fuertes y no es nada más que un golpe de gracia, hermanos, para detenernos. Cuando un cristiano se aparta, ya no solamente hablando de un hijo pródigo, sino de un cristiano. Cuando un cristiano se aparta de Dios, hermano, y se mete al mundo y vive de una manera desenfrenada, no te sorprendas si Dios te deja sin comer. Y a veces lo vemos como algo malo, cuando es un puro golpe de gracia de Dios. Necesitas de mí. Sin mí no puedes. Sin mí eres polvo. Sin mí ni siquiera puedes comer. No te sorprendas si un día te alejas de Dios y nos va de esta manera, hermanos. Es un golpe de gracia. Y solamente es para darnos cuenta de nuestro error. Nadie le daba. Versículo 17, miren lo que dice. Y volviendo en sí. Cuando un cristiano se aparta de Dios, hermanos, a veces Dios tendrá que darle las lecciones más fuertes de su vida y estar, hermanos, entre cerdos para que haya un arrepentimiento y digan: ¿qué estoy haciendo yo fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo fuera de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo fuera de la Biblia? Las lecciones más grandes muchas veces se llevan ahí y son necesarias para que haya un verdadero arrepentimiento. Y te aseguro que cuando ese hijo, si es que volvía, los que saben la historia la saben, los que no, si él volvía, hermanos, nunca se iba a volver a ir. Y así nos pasa con Dios, hermanos. Un día te apartas y te vuelves a ser un borracho, te va a ir bien mal, hermano. Y serás un miserable. Y será un golpe de gracia para que recuerdes lo hermoso que es venir a la iglesia, tener tu familia, cantar en el coro, servir de alguna manera y ser un siervo fiel de Dios, hermanos. ¿Qué hacer cuando pecas y te apartas? Él dijo: ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre? Ellos tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18. ¿Y qué hacer cuando un cristiano peca? Hablando ya en general. Cuando pecas y nos damos cuenta, hermanos, debemos levantarnos porque ciertamente el pecado nos va a tumbar. Y el hijo pródigo dijo: me levantaré. Hermanos, la Biblia dice que el justo caerá 7 veces. Todos en este lugar algún día vamos a tomar una mala decisión. El justo caerá 7 veces, pero gloria a Dios que no se queda tirado, hermanos, sino volverá a levantarse. Me levantaré e iré a mi Padre. Cuando un cristiano peca, debe levantarse por la gracia de Dios y debe de ir a su Padre que está en los cielos, hermanos. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Había un genuino arrepentimiento y probablemente el padre estaba pensando en el discurso que le daría a su padre, este hijo pródigo. Probablemente él pensaba y decía: yo le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es más, está bien, desperdicié la heredad, pero bueno, hazme como uno de estos tus jornaleros. Y él estaba pensando en lo que le iba a decir al padre. Hazme como uno de tus jornaleros. No tenía comida, no tenía trabajo, hermano, estaba sucio. ¿Te imaginas a qué olía el que le daba de comer a los cerdos? Que no se había bañado, que no tenía techo, no tenía que comer, estaba flaco, hermano, estaba desnutrido. Su semblante era completamente distinto, lejos del Padre. Olía a cerdo. Se sentía tan avergonzado que le daba pena de hablarle a su padre. ¿Cómo puedo yo acercármele a mi padre si le he fallado de esta manera? Pero tomó una buena decisión, hermanos. Verso 20 dice: y levantándose vino a su padre. Él había ensayado lo que le iba a decir. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Hoy día del Padre quiero que reconozcamos al Padre más Padre, que es nuestro Padre Dios, hermanos. Que es un Padre de misericordia. Que aunque tú y yo a veces estamos sucios, hermanos, por el pecado que tiene este mundo, a veces nos volvemos y venimos a nuestra Padre y decimos: pero es que sí me aceptará, pero es que mira lo que hice, pero es que mira cómo me siento. Aquel hijo pródigo olía a puerco, hermano, estaba sucio. Y cuando estaba lejos lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y le dijo: a ver, primero lávate y después te doy un abrazo.
Gloria a Dios que no fue así, hermanos. Él corrió y le dio un abrazo aunque apestaba a puerco, hermanos. ¿No te da gusto que Dios nos acepta, hermanos? Cuando hay un genuino arrepentimiento. No lo solapó, él sabía que se iba a vivir bajo su techo, se iba a someter a las reglas. No es que Dios solape y acepte lo que haces, pero Él sabe que si vuelves a Él vas a tomar su yugo y estás dispuesto a vivir una vida en santidad y una vida que agrada y glorifica a Dios, hermanos. Fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, le besó, versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su discurso que ya tenía ensayado, hermanos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En eso su padre, hermanos, le detiene su discurso. Y el padre le dijo a sus siervos: a ver, espérate, saquen el mejor vestido, vístanlo, pónganle el anillo en su mano, representando todo lo que yo tengo es tuyo, y pónganle unos zapatos. Hermanos, gloria a Dios por el amor del Padre, hermanos. Nos ensuciamos en este mundo, nos sentimos miserables, nos sentimos como entre cerdos. ¿Será que mi Padre me acepta y nos acepta con los brazos abiertos, hermanos? Gloria a Dios. Y nos limpia y quiere hacernos nuevamente como estábamos antes de alejarnos del hogar. La respuesta del Padre fue: saquen el mejor vestido, pónganle el anillo, pónganle el calzado, versículo 23. No solo eso, sino que le hizo fiesta. Dice la Biblia: y traigan el becerro gordo. En la Biblia todo lo gordo es bendición, hermanos. Y mátenlo. Y comamos. ¿Y hagamos qué? Siempre que haya arrepentimiento, siempre hay fiesta en el cielo. Por dos maneras. La primera es cuando una persona que no tiene a Cristo allá afuera y le guiamos a los pies de Jesús. Dice la Biblia que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Cuando un perdido acepta a Cristo, hay gozo en el cielo, hermanos. Pero ojo, cuando un cristiano se aparta, a veces puede estar aquí sentado, hermano, pero tu corazón no está con Dios y tú eres honesto. Tú estás tan lejos del Padre, hermano. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente. Pero cuando vuelves en sí hay un arrepentimiento genuino y dices: quiero servir a Dios, quiero honrarle. Hermanos, cuando hay un arrepentimiento en la vida de un cristiano, cuando un cristiano usa el altar, hermano, y viene a su Padre y se arrepiente, la Biblia dice que hay gozo en el cielo. Qué bendición que Dios se goce y Dios espera que tú y yo nos arrepintamos, hermanos. Hizo una fiesta, versículo 24. En esa fiesta dice la Biblia: porque mi hijo muerto era, ya revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué dice ahí, hermanos? A regocijarse. Dios se goza cuando nos arrepentimos. Miren lo que dice Isaías 1:18. Isaías 1:18 dice la Biblia: venid luego, dice Jehová. Dios te invita esta mañana que si tú te sientes lejos de Dios, si tú te sientes sucio, hermano, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Qué bendición que Dios nos invite, hermanos. ¿Sabes quién pudiera levantar la mano esta mañana y decir: yo estoy limpio en todas las áreas de mi vida? La respuesta es nadie, hermano. Así es que esta invitación es para todos nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él hoy, hermanos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué bendición que el Padre nos perdone, hermanos. Y entre comillas, hermanos, si tu hijo te falla, perdónalo. Una vez hablaba con una persona y me dice: yo nunca le perdonaría lo que me hizo. Una persona que se sentaba en una iglesia cristiana, hermanos. No, eso no debe salir de la boca de un padre, hermanos. Si hay arrepentimiento genuino, debe haber un perdón genuino también, hermanos. Y una enseñanza última, hermanos, que nos da esta parábola, Lucas 15:25. ¿Recuerdan que alguien nos falta en la historia? El hermano mayor, ¿verdad? El que nunca se fue. El hermano mayor, hermanos, dice la Biblia, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, él oyó la música, las danzas.
y llamando a uno de sus criados le preguntó: oye, ¿por qué hay tanto ruido? ¿Por qué hay tanto escándalo? ¿Por qué parece ser que hay una fiesta? A pesar de que el hijo trabajaba en la viña de su padre, estaba tan lejos de su padre, hermanos. Esto representa al cristiano que le sirve y no tiene una comunión con Dios, hermanos. Aquí estoy cada domingo, Señor, ¿por qué no me bendices? Qué actitud tan mala. Yo no me he apartado, Señor. Esta es la actitud del religioso. El jornalero le dice: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces, ¿qué dice? ¿Él estaba trabajando para su padre, sí o no? ¿Estaba cerca de él? No sabía los planes del padre. No supo la fiesta del hijo. Aunque le servía, estaba tan lejos de su padre. No solo es venir a la iglesia, mi hermano. No solo es servir en un ministerio. Es que tú estés cerca de tu padre. Y el resultado será que servirás en un ministerio. ¿Quién era aquello? ¿Por qué? Señor, ¿por qué bendices a tal persona? Si mira yo cómo vivo y soy tan recto y nunca peco. Fariseo. Esta es la actitud de una persona que hace cosas buenas, pero su corazón está podrido. Se enojó y no quería entrar. Yo no voy a celebrarlo. ¿Por qué a mí no me celebran? ¿Por qué a mí no me ponen de encargado de ministerio? Su padre le rogaba: hijo, entra, hijo, gózate, hijo, mira, tu hermano estaba perdido, es hallado. Hermano, lo más importante no es que sirvas a Dios. Lo más importante no es que estés en el coro, en la orquesta, en los niños, en la ruta. Tu primer ministerio es una relación con Dios. Estés cerca de tu padre, mi hermano. Porque si no, tendremos una actitud tan mala, hermano. La Biblia nos enseña que le tuvo envidia a su propio hermano. Qué lástima, hermano. Él se enojó, nos dice el verso 28, mire el 29 lo que le dice. Él se enojó y él le respondió y le dijo al padre: tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esta es la actitud del religioso, hermano. Mira todo lo que hago, Señor, mira cómo vivo para ti, ¿por qué a mí no me das más? Pésima actitud, hermano. Tantos años, mira todo lo que hago y ni un cabrito me has dado. ¿Sabes cómo se hace esa persona, hermano? Siempre se hace la víctima y el sufrido, hermano. Ten mucho cuidado, hermano, cuando te haces la víctima. Esta es una actitud que puede ser tomada, hermanos. Miren lo que dice Lucas 10:40. ¿Conocemos la historia de Marta y María? ¿Se acuerdan qué hacía Marta? Afanada y turbada con muchos quehaceres. ¿Y qué hizo María, hermanos? Los pies de Jesús. ¿Y sabes qué dijo Marta? ¿Estaba sirviendo Marta? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mira todo el trabajo que yo hago, mira cómo yo te sirvo. No. Gloria a Dios que podemos servirle. Nunca tomes la actitud de bueno, ¿y por qué Él no sirve? Ellos darán cuenta a Dios, hermano. Tú sirve a Dios. Si alguien más sirve, gloria a Dios. Y si alguien deja de servir, pues a ellos le irá mal, hermano. Nunca tomes una actitud fariseica. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude, que no ve todo lo que tengo aquí. Aunque trabajaba para su padre, estaba tan lejos de su padre, hermanos.
Nunca debes pensar más de ti. Siempre debemos hacer más para Dios, hermanos. Y con la actitud correcta, no con envidia. Con la actitud correcta, no con envidia. Con la actitud correcta, no con envidia. Tal vez tú puedes llegar con tus familiares cuando vayan a celebrar ahorita el Día del Padre con un buen pollo. Gloria a Dios. Una coca bien helada, hermanos. Sentí el movimiento del Espíritu. Luego un cafecito para que sienta, hermanos. Un postre todavía más, hermano. Eso fue revelación. Seré fiel, Señor. ¿Qué tenía esto que ver, hermano? Cuando te vayas a comer con tu familia, vas a ver a algunos familiares, hermano, que viven como el diablo. O simplemente no viven para Dios. Y dentro de tu corazón piadoso, y digo eso entre comillas, gloria a Dios que somos salvos, hermano. Pero tú puedes tomar una actitud muy mala, hermano. Y decir, pero yo soy cristiano. Porque yo tengo estos problemas y él no los tiene. Nunca tomes la actitud del hermano mayor del hijo pródigo. Nunca. Regresamos a Lucas 15 para acabar esta historia, hermanos. Y él termina diciéndole a su hijo, verso 31. Él entonces le dijo, hijo, al hijo mayor, tú siempre estás conmigo, no te des a gusto, hermano. No te des más gusto que un cabrito. Sentí un espíritu de incredulidad por allá atrás, hermano. Quiero que crean en el cabrito. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Un cabrito que Dios esté contigo? ¿Sabes cuál era la bendición más grande que tenía el hermano mayor? Que su padre siempre estaba con él, hermano. Y él ni cuenta se daba, que es lo más triste. ¿Sabes qué es lo más triste en la vida de un cristiano? Que Dios esté contigo y ni gracias le des, hermano. Que no te des cuenta que Dios está contigo en tu diario vivir, hermanos. Que probablemente ibas a chocar antes de venir a la iglesia y Él mandó a su ángel para que te guardara. La bendición más grande del hermano que le servía es que Dios está con él, hermano. Mejor que cualquier cabrito, hermanos. Siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Último texto. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí hay un aprendizaje de los tres individuos de la historia, hermanos. Si tienes un hijo pródigo, hermano, si tienes un hijo que se ha apartado de los caminos de Dios, ora para que él vuelva, pero mantente firme en tus convicciones. Mantente firme, no cambies y no te dobles. Mantente firme y que ores y que sea Dios quien obre en el corazón de él para que vuelva. En un sentido, bueno, el Padre prodigio es que el misericordioso que nos espera, y la enseñanza del hermano mayor es que no solo le sirvas, sino tener una buena relación con Dios y haz todo con la actitud correcta y para Él. Y si somos honestos, hasta cierto punto, todos y cada uno de nosotros somos como el hijo pródigo. Todos y cada uno de nosotros le hemos fallado a nuestro Padre de una o muchas, no digo otras, digo muchas maneras. Pero te tengo una buena noticia. Él está con los brazos abiertos, hermano. Un Padre de misericordia, diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Puedes salirte con una relación con Dios si es que nosotros nos arrepentimos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si alguien quiere venir con su Padre celestial en esta mañana, el altar está abierto, hermanos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Mientras el piano comienza a tocar, ¿por qué no vienes con tu padre, hermano? Qué bendición que no le dijo a su hijo, hueles a puerco, estás sucio, no te acepto. No, hermano, su padre lo aceptó. Hermano, no te quedes en tu lugar, hermano. Ven con tu padre en el altar, humíllate delante de él, hermanos. El hijo pródigo le iba a decir,
Yo no soy digno de que llames tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Trátame como un trabajador. Era tanta su humillación, su humildad, que él fue con su padre, pero su padre probablemente le detuvo a la mitad de su discurso. Espérate, tú sigues siendo mi hijo. ¿No te da gusto, hermano, que a pesar de que le fallaste, él sigue siendo tu padre? ¿No te da gusto que si vienes con un corazón arrepentido por cualquier cosa que hayas hecho esta semana o este mes, hermano, Dios ya lo sabe? Mejor déjalo en el altar, hermano. Deja tus cargas, porque si tú las sigues cargando, te aseguro una cosa, te van a destruir. ¿Por qué cargas con algo que tu padre ya cargó? Dice la Biblia que el que viene a mí no le echa fuera. Si tú vienes con Cristo esta mañana, Él no te echa fuera. Aunque Él no está de acuerdo con lo que hiciste, Él está dispuesto a purificar tu corazón. Por eso dice la Biblia que debes confesarle tu pecado y confiésalo con nombre, hermano. Y cuando lo confieses, te recuerdo que la Biblia dice que nuestro Padre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Todos seguimos en oración, hermano. Padre, gracias que eres un Padre lleno de misericordia. Y a pesar de tantas malas decisiones que hemos tomado, Señor, tu brazo sigue extendido. Nos abrazas, Señor, como lo hiciste con el hijo pródigo, que aunque no merecemos tu perdón, tú has decidido dárnoslo. Y Padre, qué gran lección también del hijo mayor. Ayúdanos a nunca esperar más, Señor, o reclamar, tener una mala actitud por el hecho de servirte. Señor, no hay bendición más grande que poder servirte y que tú estés con nosotros. Ayúdanos a recordar eso, Señor, y que siempre lo hacemos para ti. Y nunca tomar una actitud crítica hacia otras personas, Señor, y menos a nuestros hermanos. Guárdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.